Buenos días, profesor. Hoy junto a mis compañeras Sofía Picero, Alexandra Sánchez, Carla Fernández y quien le habla, Francisca Andrea Muñoz, hablaremos del tema conflicto de funciones e intereses. Conflicto de funciones. Juan es abogado y ejerce un cargo de parlamentario. Él solo puede participar como socio o colaborador de un estudio de abogados en forma pasiva. No puede asumir el patrocinio ni la representación de intereses ante los tribunales de justicia. Pedro es un abogado que desempeña sus funciones jurisdiccionales. Él no puede intervenir en asunto alguno del cual conoció en su carácter oficial, y tampoco a favor de una de las partes que actuó previamente como mediador en el mismo asunto. José es juez y no puede intervenir como apoderado en ningún asunto que deba resolver un pariente hasta tercer grado, e incluso no puede intervenir como apoderado de Sara. Ella es una gran abogada y amiga de él por años. Manuel es un abogado hace muchos años. Se desempeñó como organismo público. Él ejerció libremente su profesión. Sin embargo, no pudo intervenir en asuntos que se referían a materia específica, que debían ser resueltas por él o un órgano del cual pertenece. Actualmente Manuel se retiró como organismo público. Este no podrá intervenir en asunto alguno del cual conoció en el ejercicio de sus funciones, y tampoco representar en juicio de intereses contrapuestos con el mismo organismo público por el lapso de un año. La abogada Ángela se incorporó a un organismo público y no puede intervenir en ningún asunto en el cual haya asesorado intereses de clientes. Conflictos de intereses. Estas se encuentran estipuladas en el artículo 72 y 73 del Código de Ética. Para poder entender mejor este concepto, desarrollaré un ejemplo a continuación. Por ejemplo, a Bart se le culpa de haber rayado un muro. Bart le pide ayuda a Lisa, quien es su hermana, para que lo defienda en el juicio. En el momento en que llega a la corte, a Lisa se le informa que no puede defender a Bart, debido a que de por medio hay un conflicto de intereses y su vista no será totalmente objetiva. Debido a esto, Bart tiene que lidiar con las consecuencias y Lisa es retirada de la corte. Bueno, yo hablaré sobre el conflicto con el interés o convicciones personales del abogado. Esto está desde los artículos 74 al 82 del Código de Ética, y lo voy a ejemplificar con el caso de Canteros de Colina. Bueno, el protagonismo principal lo tiene el abogado Álvaro Baeza. Este abogado desde el 2005 aproximadamente representó los intereses de Canteros de Colina contra la inmobiliaria La Reserva, que estaban disputando unas tierras que Cantero las tenía como un yacimiento de basalto, así que estas tierras eran bastante disputadas. ¿Qué pasa? Que Baeza induce con 12 contratos en un acuerdo llamado marco a, a los canteros a que se dieran el 70% de sus tierras a la reserva, a cambio la reserva le da a Baeza 45.000 UF por haber negociado con ellos. Este dinero se lo queda Baeza, no se lo da a los canteros con el propósito diciendo que era su contraprestación o el pago que él había tenido por la asesoría prestada. Bueno, también es importante decir que Baeza tenía un interés personal importante, ya que era socio de Canteras Quintay y tenía mucho interés en el negocio que se estaba gestando. Y cuando esto cuando esto explota y los canteros acusan a Baeza y obviamente a la inmobiliaria, el tribunal, sin embargo, rechaza anular los títulos nuevos de las propiedades con las que se quedó la reserva, y rechaza los cargos de estafa y apropiación indebida contra Baeza. Sin embargo, se le dio a Baeza como condena 2 años y un día de suspensión en su grado máximo de su título de abogado, y una multa de 11 unidades tributarias mensuales por la responsabilidad del delito que cometió de prevaricación, y esto está reflejado principalmente en los artículos 74 y 77 del Código de Ética, que ahora voy a mencionar.
Bueno, en el artículo 74, dentro de un litigio, se menciona que el abogado no puede tener ningún interés que sea pecuniario, ya sea en contra o a favor de los intereses de su cliente. En este caso, obviamente, no, Baeza no respetó esto. Em, y también el artículo 77 dice que fuera del litigio, o sea, fuera de un juicio, el abogado no puede realizar negocio alguno que suponga un interés pecuniario adverso al de su cliente cuando éste presta servicios de asesoría. em, y tampoco puede participar en redacción de ningún acto o contrato que le entregue a él algún patrimonio, al menos que sea relativo a los honorarios que él es justo que gane. Y bueno, también quiero mencionar otros artículos que creo que son importantes, como el artículo 75, que él dice que el abogado no puede adquirir ningún bien en un remate, en una subasta, en las que él haya participado en el litigio, en el juicio, porque obviamente es un negocio al final. Y, por ejemplo, el artículo 76, que el abogado no puede dar ninguna asistencia económica al cliente, al menos que sea algo pro bono o que después se le pague. En el 78, que está prohibido que el abogado intervenga en negocios que participe como contraparte de su cliente, al menos que estos sean de una forma expresa, informado, y el cliente, aparte de la relación que tenga con el abogado, tenga una asesoría letrada independiente. Y también, por ejemplo, el artículo 80, que habla del conflicto de convicción personal, que si el abogado tiene un conflicto que tiene una tesis que está contraria a sus convicciones personales, debe abstenerse de intervenir en el asunto. Y el artículo 82, que también habla que el abogado debe abstenerse cuando no esté de acuerdo con el cliente en la forma de planear o desarrollar en el asunto principal del caso. Conflictos con el interés de otro cliente. Esto se encuentra contemplado desde el artículo 83 al 86 del Código de Ética del Colegio de Abogados. Conflicto con el interés de otro cliente actual. El abogado no puede intervenir en un asunto que deba representar intereses incompatibles con los de otro cliente actual del mismo abogado. Representación conjunta de intereses comunes o diversos. El abogado solo podrá intervenir en favor de dos o más clientes en forma conjunta si antes de aceptar el asunto les expone por escrito los riesgos y desventajas que puedan surgir durante el desempeño del encargo profesional. Está prohibida cualquier negociación que exponga a renunciar a los derechos de un cliente a favor de otro sin consentimiento expreso. Conflictos con el interés de un cliente anterior. El abogado no puede intervenir en un asunto de favor de los intereses de un cliente si estos son directamente adversos a los intereses de otro cliente anterior del mismo abogado. Conflictos de intereses sobrevinientes. Si durante la prestación de servicios surge un conflicto con los intereses de otro cliente, el abogado deberá comunicarlos a los clientes y detener inmediatamente en la prestación de esos servicios a ellos, a menos que todos consientan en que continúe prestando tales servicios. Sin embargo, el abogado puede intervenir de interés de todas las partes de funciones de mediador o ya sea la preparación y redacción de documentos, cuidando especialmente su imparcialidad. Disposiciones comunes a los conflictos de funciones y de intereses. Efectos de los conflictos y de funciones de intereses. En este caso, los abogados deben abstenerse de intervenir en el asunto, y si el conflicto de intereses se presenta una vez ya iniciada la actuación profesional, el abogado deberá cesar de inmediato sus servicios. Posteriormente, este puede ser sustituido por otro abogado. Inhabilidad del estudio profesional. El abogado A pertenece a un estudio profesional integrado por varios abogados.
por conflictos de funciones se le es inhabilitado para actuar debido a que él pertenece a un estudio profesional, los demás también estarán inhabilitados. Inhabilidad del familiar abogado. En un caso X, el hijo de un abogado es culpado por robar en un supermercado. Este abogado será inhabilitado para poder representar a su hijo, debido a su vínculo. Sin embargo, si este abogado fuese parte de una firma, la firma no se vería inhabilitada. Dispensa del conflicto de intereses. Suponiendo que Pedro es un abogado con conflictos de intereses en un caso, Pedro puede intervenir en el asunto, solo si es posible hacerlo sin infringir los deberes de lealtad y de confidencialidad hacia los clientes. Estos últimos deberán firmar un consentimiento donde Pedro expone los riesgos de la representación. En caso de que Pedro infringiera la confidencialidad de sus clientes, deberá retirarse inmediatamente del caso. Conflictos no dispensables. Solo el conflicto de intereses son dispensables, no así, por el contrario, los conflictos de funciones, ya que, aunque exista un consentimiento o el abogado no podrá asumir la defensa. Declaración de la inhabilidad. El Colegio de Abogados de Chile contará con un procedimiento para pronunciarse sobre la habilidad de un abogado para actuar en un asunto en que cualquier interesado puede afirmar la existencia de un conflicto de interés.